o bien para llamar a Store Procedures. La diferencia está en que estos métodos, y hay una documentación de Spring Data, JPA, estos métodos pueden ejecutar, si yo quisiera también, queries nativas o queries en JPQL. ¿Qué significa esto? Yo tengo los query methods. Fíjense que acá están establecidos la nomenclatura de esos métodos y cómo puedo usar yo los distintos keywords de los nombres y cómo me lo va a traducir. Cuando yo utilizo Query By, yo puedo decir que puedo usar o bien un JPQL o bien puedo decir que voy a ejecutar una query nativa que se encuentra en la base de datos. Entonces, si yo especifico que es una query nativa, ¿sí? Siguiendo el repositorio, el select que yo tengo que generar es como fuera el select sobre el motor de base de datos que yo quiero generar. ¿Sí? Eso me da la posibilidad. Entonces, JPA es mucho más flexible de lo que sería trabajar o me ahorraría mucho tiempo cuál es el objetivo de Spring en realidad, de crear toda una capa de servicios, toda una capa de repositorios, etcétera, etcétera. Obviamente, eso uno puede indagar acá dentro de todo lo que son los query methods y empezar a jugar. De todas maneras, el IntelliSense de IntelliJ o cualquier otro entorno que usen para el desarrollo de Java les va a dar todo el listado de cosas que vienen de las herencias. Entonces, si yo quisiera hacer esto, yo ahora en los repositorios, yo en vez de decir que voy a tener implementaciones, porque no las voy a tener, yo si, por ejemplo, quiero agarrar y decir el client repository, va a ser una interfaz, y en el client repository yo acá tranquilamente puedo decir que extienda de JPA repository, y yo ya tengo ahí eso establecido como un repositorio que yo quiero utilizar. ¿Sí? Ahora bien, el que yo tenga esto que herede de JPA Repository es una parte que yo puedo utilizar, o una parte que yo puedo definir. Pero ahora tengo que indicarle a Spring Boot que esto es un bin que tiene que estar en el container para que yo lo pueda inyectar. Recuerden que esto va a valer todo con las inyecciones de dependencias. Entonces, fíjense, si yo le pongo find by, yo acá tengo una cantidad de posibilidades que va trabajando, pero yo ahora la agarro y le digo que va a ser un repository, con eso yo estoy diciendo que yo lo voy a poder inyectar, ¿sí? Y yo puedo inventarme algo como diciendo client find by, y fíjense que yo puedo elegir los distintos que yo quiero utilizar, o puedo decir exist por los atributos o algunos atributos. Eh, Puedo poner el count si quisiera, puedo hacer delete, puedo hacer... Es decir, tengo toda una serie de query methods que yo puedo utilizar que a la hora de traducirse eso me lo va a traducir al SQL o al JPQL que necesito. Si yo no necesito nada, con eso así como yo lo tengo, ya está suficiente y ya está. Y no tengo que andar preocupándome por muchas más cosas. O sea, yo le dije que este es un repositorio que extiende de JPA y va a ser un bin. Con lo cual, si yo quisiera, por ejemplo, hacer lo mismo con Plugin Company, repository, hago exactamente lo mismo. Y a partir de ahí yo ya tengo una base, por ejemplo, para trabajar, ¿sí? Client Company, una base para trabajar sobre mis servicios, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Me ahorra la implementación de los repositorios y la forma en que voy a acceder a los orígenes de datos. ¿Por qué usé JPA? Porque mis entidades están todas usando JPA
¿sí? Generando todos los ID, todas las relaciones, un mucho, uno a muchos, ¿sí? Que pueda tener este enunciado, que después se los dejo para que ustedes lo puedan leer, ¿sí? Pero básicamente lo que estoy hablando acá es que yo tengo este DER, relaciones, donde yo tengo clientes que pertenecen a compañías, que lo que hacen esos clientes es rentar, ¿sí? Un auto o rentar auto y hacen un detalle de todas las rentas y se hacen los payments. Payment todavía no lo he mapeado, eso ya después lo podemos, lo podemos mapear después más tarde en el problema o en otro momento para trabajar. Con estas entidades que están acá, a mí me alcanza para el día de hoy, ¿sí? Entonces, teniendo los repositorios con JPA no hay mucho más que eso, ¿sí? Es después encontrar y empezar a escribir las queries que a mí me sean relevantes a través de query methods o directamente usar el query by, ¿sí? Obviamente acá te tengo que decir, voy a retornar un client company o una lista de client company y yo puedo agarrar y puedo decir query by y puedo establecer qué es lo que necesito, si es el primero, si es el distinto, si es el top tanto y voy trabajando y si lo quiero paginar y no, ¿sí? No vamos a usar muchas de esas de paginaciones y sorting porque en realidad no sé si va a entrar para el trabajo práctico, pero sí la parte de Spring JPA, de Spring Data JPA, sí va a entrar. Entonces, ¿cómo usamos estos repositorios que están puestos acá, ¿sí? En nuestros servicios? Y bueno, acá sí yo necesito, y acá voy a hacer sí yo las interfaces, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte no tengo algo que me diga a mí, hacelo o trabajalo. Si no tengo un JPA Service, por así decirlo, o un Service Spring o lo que sea. La capa de servicios que van a utilizarse para hacer las reglas de negocio, sí la tengo que colocar yo automáticamente y decir que tengo una interfaz, ¿sí? Obviamente le voy a decir que la interfaz es un service de este estilo, como lo venimos haciendo normalmente, ¿sí? Y yo acá voy a poner, puedo poner void create, void update, void o delete, si quiero verlo así. En vez del get, puedo ponerle find by ID, como para que siga una nomenclatura más o menos similar a la que tiene por ahí. Y le pongo el find all. Y lo último que yo le puedo poner es si existe ese ID. ¿Sí? Eh, yo le puedo decir más correctamente si existe por ahí. Supóngase que esto lo tienen establecido ahí como parte de la estructura, con lo cual, sin necesidad de hacer nada más, yo puedo agarrar, venir acá y hacer una interfaz que sea client service, ¿sí? Y yo acá le voy a decir que extiende de service para client, que lo va a implementar, y para lo que es un íntegra. Y eso es lo que yo tengo nada más, ¿sí? Y lo definí de esa manera. Lo mismo, ¿sí? Yo puedo agarrar y puedo decir acá con Client Company, después podemos hacer el resto, ¿sí? O lo pueden hacer ustedes para practicar después del parcial. Client Company Service, que va a ser exactamente lo mismo. Va a extender de Service, Client Company íntegro, ¿sí? Ahora bien, de nuevo, a esto yo lo tengo que definir como que sean beans. Pero ¿en dónde voy a definir, en dónde voy a definir el bean? O sea, en el container, para que me diga a mí, bueno, mijo, a ver, eh, ¿cómo vas a inyectarlo? ¿Sí? Bueno, ahí lo que entra a tallar ahora es cómo hacer que los servicios sean inyectables, es decir, que se puedan inyectar en definitiva en los controllers. Bueno, lo hacemos
a nivel, si no me equivoco, yo acá digo que esto va a ser un service. ¿Sí? Si no es acá, va a ser el arroba service, va a ser en la clase concreta. Acá esto no me deja, con lo cual está claro que si yo ahora vengo acá y creo una clase Service Implementation, ¿sí? Y esto lo voy a mover, porque no lo quiero en la misma carpeta, eh, lo voy a mover un nivel hacia arriba. ¿Sí? Yo acá de nuevo, voy a hacer que sea clase abstracta, ¿sí? Y que vaya a implementar service para TIK. O sea, y acá va a quedar de nuevo TIK. Esto es muy similar a lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora sí, por ejemplo, yo puedo implementar el Client Service Implementation, que acá le voy a decir que extienda de Service Implementation para un cliente, para un valor integer, ¿sí? Y que implemente Client Service, ¿sí? A esto voy a decir que es un bin que va a ser inyectable, con lo cual voy a poner el service en la clase concreta y voy a implementar los métodos. Ahora bien, para implementar los métodos, yo necesito que mi servicio conozca el repositorio, ¿sí? Y ahí es donde entra a trabajar las inyecciones de dependencias. Cuando yo marque al repositorio como repository, como un bin de tipo repositorio, le estoy dando la posibilidad al Spring Container que me cree una instancia y yo a esa instancia poder inyectarla. Entonces, yo puedo generar acá un private final, client repository, client repository. Esto me da un error, ¿por qué? Porque como yo definí final, estoy obligado a trabajar y decir, bueno, asignarle un valor, pero ¿cuándo le voy a asignar ese valor? Y se lo voy a asignar a nivel de constructor. Entonces, yo voy a decir, asigna el valor en ese momento, en ese lugar. ¿Qué pasó acá? Eh, Service documentation. Eh, a ver, que me mande. Client, editor, client service, eh, eh, that's one thing. Estamos esto. Ahí está, faltaba eso. Entonces, yo ahora esto lo estoy inyectando
Acá yo estoy estableciendo la inyección de dependencia. Estoy diciendo que a través del constructor yo voy a asignar esta variable una vez creado. Ahora, noten algo. En las entidades apareció un nuevo tag que se llama @data. ¿Qué es ese @data? Eso es parte de otra dependencia que yo tengo acá, que es Lombok, proyecto Lombok. Por cierto, Lombok no lo pueden usar en el parcial de programación. No está permitido el uso de Lombok, antes de que le pregunte. ¿Qué es lo que es Lombok? Lombok es un proyectito hecho por alguien que lo que hace es que a través de decoraciones que se le pongan a, a las clases, al tiempo de compilación, lo que va a pasar es que va a reemplazar esas decoraciones, esos aspectados, por lo que corresponda. Por ejemplo, puedo generar getter y setter, toString, equal a hashcode, los tres tipos de constructores que ustedes ven ahí, y el data. Y data hace toda la historia. El require al constructor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que implica con require al constructor? Es que me va a poner un constructor, ¿sí? Me va a poner un constructor para todos aquellos atributos final que yo tenga, ¿sí? Y yo puedo especificar que estos van a ser no nulos, es decir, puedo hacer una cantidad de anotaciones muy piolas que me ahorran mucho trabajo a la hora de definir propiedades o a la hora de definir atributos. Entonces, yo defino los atributos de la clase y en vez de decir hacer getter, setter, equal, hashcode, toString y los tres constructores, yo pongo data y con eso soy feliz. Si yo quisiera, podría ponerle acá no ar constructor y me genera el constructor por defecto, ¿sí? Si yo lo quisiera ver de esa manera. Si yo quisiera agarrar, por ejemplo, venir acá y en este caso en el server implementation, en vez de decir hacer yo el constructor a mano, yo puedo venir con Lombok acá y decirle require al constructor y con eso me va a generar un constructor que reciba por parámetro este valor. ¿Me explicó? Lombo, ¿qué es eso? Es unas anotaciones muy sencillas que a mí me agilizan el código. Y yo me tengo que concentrar solamente en los métodos. Y acá en el servicio es donde yo voy a decir, en client repository, grabar entidad, para el update, no tengo que andar haciendo merge, directamente grabar. Y el JP repository con el save determina si tiene que hacer un create o un merge para las cuestiones. Acá en este caso lo que se hace normalmente es decir, bueno, client, y yo le puedo decir find by ID, y acá directamente hago el delete. Acá esto, lo que hace client repository, find by ID, fíjense que yo tengo el find by ID, ¿sí? Y paso ese ID. ¿Sí? Esto los métodos de JPA Repository me devuelven objetos que son tipo opcional, por ejemplo, client. ¿Qué es lo que es un objeto opcional? Un objeto opcional lo que hace es decirme, te retorno algo que pueda o no puede existir, es como un nullable. Es decir, si mandé el ID 3 y el ID 3 no existe, va a volver empty. Si el ID 3 existe, me lo va a devolver en este objeto de tipo optional. Entonces, lo que normalmente se puede hacer con esto es, yo puedo decir if present, es decir, está el elemento, entonces hago algo. If present of else es como que yo tengo que decir, si está presente hago esto, si no hago otra cosa. O bien yo puedo decir or else throw. O lo que hace el or else throw es disparar una excepción. ¿Qué excepción creen ustedes que dispararía? No results.
no such element exception, es decir, eso, no es lo result, no such element exception, no existe lo que ustedes están queriendo buscar. Ya que es tan simple como el final. No, es client repository punto final. Entonces eso sería un servicio CRUD que yo quisiera hacer. Y fíjense que haciendo yo que client repository solamente extienda una interfaz, yo después me ahorré todo el paso de definir cosas acá y yo ahora me puedo concentrar en hacer las implementaciones de los servicios. Claramente, sí, eh, perdón. ¿Para qué hago company service implementation? ¿Para qué hago yo esto de generar client company? De nuevo, yo acá le pongo el arroba service, ¿sí? Y de nuevo le pongo, por más que no tenga nada, yo puedo decirle acá, crearme el constructor de todos los requeridos, y yo automáticamente después puedo venir acá, poner final, client company repository, ahí está. Es importante que siempre hagamos la interfaz en todos lados, ya vamos a ver por qué. Entonces, el create, el update y todo lo demás resulta casi trivial, ¿sí? Esto después uno, llegado el caso, lo puede hacer en, en, eh, lo puede hacer en una base o en la base o de alguna otra forma. Yo lo dejo así porque en realidad da igual. Acá en vez de or else, acá voy a dejar el throw y acá voy a retirar el. Ah, me faltó uno abajo. Te Em, sumo ahí, Germán, sobre sí. el optional, que... hola, primero que nada, buenas No, no, noches. no. Que el optional está muy bueno para hacerle entender al otro programador que hay una posibilidad de que exista un null y por ende obligarlo a, a que lo trate, digamos. Con eso evitas mucho los null pointer a exception. Digamos, esa sería como la magia de usar el optional. Y acá lo que se puede hacer es el client repository file exit by ID directamente. Son cosas uno que puede ir haciendo y se hace bastante ágil, bastante rápido y lo va trabajando. Ahora, ¿para qué hacemos todo este lío? Y porque en definitiva, a lo que es lo que queremos hacer, es queremos utilizar todos nuestros servicios, que nuestros servicios nos permitan comunicarnos con la base de datos para hacer nuestros endpoints. ¿Sí? Que esto, algo de esto, lo vimos en la última clase, ¿sí? Y yo acá voy a hacer uno nomás, no voy a hacer mucho más porque quiero extenderme para el otro lado. Yo puedo decir client controller, ¿sí? Y este va a ser, yo sé que esto va a ser un REST controller, que va a ser otro elemento que va a tener en el container para crearme. Y yo, por ejemplo, acá le puedo decir que va a tener un request mapping, y yo acá le puedo decir, por ejemplo, barra API, barra car rental, así como lo ven, barra client, ¿sí? ¿Qué es lo que va a contener esto? Y bueno, esto va a tener al menos un require argument constructor que va a ser, ¿qué cosa? El servicio, el servicio que va a interactuar con la entidad. Ahora, en este momento, lo que estamos haciendo es traer todo de la base de datos, pero en realidad no es lo aconsejable. Yo tengo que desacoplar esa cuestión. No necesariamente la información que tengo en la base de datos es la que tiene que subir a que me pida las cosas a través del endpoint. Directamente lo que tendría que pasar ahí es
crear objetos intermedios o wrappers o middleware, como lo quieran llamar ustedes, que en realidad se llaman DTO, que te suban información. Ya vamos a ver cómo arman esos objetos DTO. Por ahora están ahí, están en el limbo. Creo que ya la semana que viene vamos a trabajar con DTO y demás cuestiones. Entonces, teniendo eso ahí, yo puedo decir, por ejemplo, hacer un get mapping, ¿sí? Y le puedo decir, pásame el ID. Esto algo lo habíamos visto en la clase pasada. Y yo acá le puedo decir un response entity client. Y lo que va a hacer acá es que como tengo una variable, yo voy a pasar en el path. Ahora, si no fuera en el path, lo que yo necesito, haciendo un repasito, y yo tengo acá justo un signo, por ejemplo, eh, llámese, que sea un get mapping, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, y que lo diga barra client, y que tenga, por ejemplo, name igual a name o lo que sea. Entonces, eso ya viene por request mapping, ¿sí? Por lo cual, ¿sí? No, acá en el routing yo no le voy a poner el name, porque yo no sé cómo va a venir ahí, eso se forma en la URL. Pero si yo sé que viene, por ejemplo, con un get mapping que me dice, más que listado de cliente, un cliente que hace un get client by name, ¿sí? Yo acá voy a tener un request mapping que se va a llamar, por ejemplo, name y va a ser una string name. Y yo sé que si en mi URL no tiene, puta madre, si en mi URL, cuando se forme, ¿sí? Si no tiene algo que sea barra API, barra car rental, barra client, name igual a Pepito. Si no tiene esto acá, este endpoint me va a resultar en un bad request o en un fan 404. Me va a dar un error. ¿Estamos de acuerdo? Son las dos diferencias que tengo entre path variable y request mapping. Obviamente, cuando uno lo trabaja acá, para trabajarlo, hacen el get by ID normal, como ustedes como ustedes lo vienen practicando, supongo, aunque no creo que lo hayan practicado todavía, pero le meten el get by ID tranquilo y le dicen paca, 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 ahí, acá me falta la barrita. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es el Find by ID. El Find by ID, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, si yo voy a la implementación, tenía el order throw. Entonces, acá en el controller yo hago el try and catch, no se hace eliminate section. Y si es así, le pongo el not found y listo. O le puedo poner el bad request. Eso es una definición que tiene en el momento, que se lo vamos a seguramente indicar o decir en el momento o en el enunciado, sobre todo el práctico que quiero que hagan o que querramos que se haga como práctico integrador, que está por venirse. Esto que es lo que ah, está la red. Bien. ¿Qué? No tengo un ratón, no tengo un ratón acá. Distinto es, por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando con un post. Con un post, ¿sí? A diferencia para poder ir a la base de datos con el Spring Data JPA, con un post, ustedes directamente cuando hacen el cliente, ¿sí? Automáticamente, esto acá lo que me dice es create, yo le digo, ok, crealo al cliente, ¿sí? Y me va a dar el estado created. Y si no puedo hacer algo por algún problema,
que tenga la base de datos, lo que sea, me da un bad request. Con los posts el post y el put, lo que se hace es un request body. Pero, por ejemplo, si yo tengo acá una cuestión de asociar a una empresa, un empleado a una empresa, ahí lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es un patch. ¿Qué significa el patch? Significa, ¿sí?, que voy a actualizar parcialmente una entidad. El delete, obviamente, es así. Pero el patch, por ejemplo, yo le digo que quiero producir esto y dice, para este client ID, asociarlo con esta company ID. Y fíjense que client service no tiene esta implementación que yo le pongo acá. ¿Sí? Más allá de que después si lo pudo actualizar, me va a devolver, le voy a decir devolverme el cliente y decirme que fue un contenido parcial, y no un bad request. Pero fíjense que este associate to company en el client service no existe. Entonces, ¿cómo se hace eso normalmente? Y acá lo que yo puedo decir es agregarlo al método y me va a dar las opciones de dónde. Me va a dar la base de toda mi jerarquía o me va a dar el específico en que yo quiero, que es el que voy a elegir. Y acá lo que yo tengo es, en la interfaz me va a generar, ¿sí?, me va a generar esto. Pero voy a tener que venir acá en la implementación y decir, implementa el método client to company. ¿Cómo puede funcionar esto? Eh, bueno, yo lo puedo hacer de una manera muy sencilla. Yo puedo agarrar, puedo venir y decir, client company repository found by ID. Ah, bueno, bárbaro. ¿Y este dónde está? Y no está, lo necesito. Y acá hay una cuestión. En el servicio no necesariamente tengo que tener un único repositorio. Yo puedo inyectar todos los beans que a mí me hacen falta de Spring Data en los servicios. Con lo cual yo acá tranquilamente puedo venir y puedo decir, en vez de decir Client Service, porque estaría haciéndome un tiro en los pies, Client Company Repository. ¿Sí? Y ahí tengo inyectado ya, por esta belleza del hongo, el repositorio para que esto funcione. Entonces lo que yo hago es, busco la compañía. Si esa compañía está presente, es decir, si el objeto es distinto de null, ¿sí? Entonces, dame el cliente, si no, disparame el no such element exception. Al cliente dale el set client company, que es el P que está presente, y grábalo. Fíjense ustedes que el set no está. Cuando yo le pongo el set, navego directamente a la propiedad. ¿Y pero por qué? Y bueno, porque yo le puse acá arriba data. Entonces, en el momento de compilar, de generar los puntos class, lo que hace el Lombok es reemplazarme esto y me va a generar los setter y los getter y demás. ¿Por qué lo puedo ver ahora? Bueno, también Lombok me da esa ayuda de IntelliSense de decir, no están, pero van a estar y los necesitas ahora. Entonces te los nomenclaturizo de alguna forma en memoria para que lo puedas utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la estructura que ahora trabajaríamos ya con el Spring Data JPA, con todos los controles, con todas las demás cuestiones. ¿Sí? Sobre esto yo ahora agarré y sí pude hacer andar después en el tema del Swagger, ¿sí? Como parte de probar mis endpoints. Entonces, si yo corro esto y levanto toda la información, hasta ahora no tengo ningún problema con me está levantando, el mapeo está correcto, porque si no, si yo no hubiera mapeado correctamente el JPA, no hubiera llegado a este estadio, créanlo. Entonces, yo acá lo que puedo hacer ahora directamente es localhost con Swagger, y esto me mapea client controller, y fíjense que tienen todos los métodos que yo definí
en el controlador, ¿sí? El delete, el post, el get, los get, ¿sí? Si yo tuviera uno adicional que es el get all, lo tendría también acá, ¿sí? Ahora, fíjense que el routing prácticamente es lo mismo en casi todos, por ejemplo, entre este get y este delete, pero acá hay una cuestión, cambia el tipo de método que yo voy a estar ejecutando y también en el controller cambia los métodos en los nombres. Sí, son equivalentes. La única diferencia que tiene entre Postman y Swagger es que Swagger, si vos te fijas, ya está embebido o está como parte de tu proyecto de Java. Postman es un producto de terceros que vos tenés que bajar como un emulador de una página web, como una aplicacióncita que levante un navegador, ¿sí? Y ahí en Swagger, en Postman, vos podés generar toda tu suite de pruebas eh, a mano, ¿sí? Vos podés probar vos podés agarrar, por ejemplo, Postman, download Postman, la descarga se hace volando, ¿sí? Mm, Lo que se hace con Postman es generar tus suites. Vos pones acá qué tipo de acción querés ejecutar y en la URL. ¿En dónde está la potencia de Postman? En que vos podés generar variables que correspondan a las carpetitas o que correspondan a todas las carpetitas, es decir, variables globales y variables para esta suite de pruebas, por así decirlo. Entonces, vos ejecutás ciertos tests, por así decirlo, para llenar las variables y ejecutas tus endpoints de prueba. ¿Cuál es el ejemplo más típico para usar variables en Postman? Es cuando veamos la parte de autenticación y autorización, ¿sí? Cuando vos autenticás contra OAuth, eso te da un token de validez para autorizarte a ejecutar cosas. Entonces, ese token vos lo guardas en una variable global a la suite que lo puedes definir en una parte que se llama variables, y una vez que lo tenés de esa manera, lo usás y lo vas referenciando en todas las partes donde te haga falta en este tabcito de acá de autorizaciones. ¿Sí? La diferencia es esa. Con Swagger te levanta automáticamente todos los endpoints que vos tenés en base a los controllers, ¿sí? Te dice cómo lo tenés que probar o los objetos que a vos los objetos JSON que a vos te va a devolver. Y después acá, cuando vos lo probas, te decir que vos vas a tener un tryout, vos agarrás y decís, bueno, de esto, por ejemplo, esto lo corto, no me hace falta, ¿sí? Y vos podés decir el ID no me hace falta para eso, podés decir el JSON, yo lo mando como quiera, y vos acá le podés poner Juan Pérez, qué sé yo, eh, el John Doe, acá le voy a decir la M, le manda, eh, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces vos agarrás y lo ejecutas, y si estuvo bien, te va a decir que fue creado, y si estuvo mal, te va a decir que no fue creado, ¿sí? Y acá te muestra este curl. Este curl también es muy útil a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque vos podés hacer el testing de tres maneras, ¿sí? El testing del endpoint, ¿sí? Ejecutando la cuestión. Podés ejecutarlo con Swagger, podés ejecutarlo con Postman, que fíjate que Postman, bueno, tengo que registrarme, eh, voy a registrarme, debe estar en algún lado, pero lo puedo hacer por Postman, o bien puedes disparar así como está, este curl. Vos lo podés ejecutar en una consola, ¿sí? Y el resultado del curl, que es un comando para probar las URL, te va a decir 201, 203, o te va a dar el 404. Por eso es importante
que todos los endpoints tengan, que te retornen o un not found o un bar request o un create o parser content. ¿Sí? Es decir, todos tus métodos, todos tus response entity deberían retornar o un OK o un código de error. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el método curl que vos ves acá, en caso que quieras probarlo, lo haces. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si yo quisiera buscar acá el tryout y probar, yo sé que es el número uno, y lo ejecuto, me tiro un internal server error. ¿Por qué? Porque la maldita sea, no logro, tengo un errorazo acá, no sé, porque el maldito SQLite me guarda el cliente, me guarda la fecha del cliente como tics. Odio eso. Y no he logrado solucionarlo todavía. Pero está, se graba. Eh, no entiendo a qué te referís con que el no found state ya está predefinido. Hola, ¿a qué te referís, Lucas? Ah, explícamelo. No, no está predefinido. El que está predefinido por cualquier cosa de que no... Hay algunos códigos de que te pueden ejecutar. Si vos buscas un endpoint que no existe, sí te va a decir no found, pero por protocolo HTTP, por el protocolo REST. O si no, te me va a dar el problema que me dio a mí cuando quisiera buscarlo, que me mandó acá el 500, ¿sí? Que no puedo mapear la columna con timestamps. Eh, lo odié. Ya veo si lo puedo resolver después de la clase. ¿Sí? Eh, pero bueno, más allá de ese pequeño inconveniente, ¿sí? Que ya lo voy a solucionar, no me va a ganar el maldito. eh, Acá lo que viene es la forma en que se va a trabajar. Ahora, ustedes vieron que yo podía trabajar o bien con Postman o bien con Swagger, o el Swagger me daba el comando cool que yo podía ejecutar. Pero eso hace una prueba, digamos, end-to-end así al voleo, ¿sí? O, y en este caso en particular me falla, y eso a lo mejor lo podría capturar en una instancia anterior. Es decir, yo podría generar o podría asegurar, para ser más correcto, la correcta, el correcto estado de salud del código, por así decirlo, la sanidad del código a través de lo que se llaman los unit tests, ¿sí? Es decir, yo asegurar a las personas que van a jugar que el camino feliz está cubierto, ¿sí? Eh, en qué sentido? Bueno, yo hago, y tomemos por ejemplo, un archivo. De los archivos, por ejemplo, la implementación de credenciales. Sigamos con esto. Yo puedo hacer test unitario de tal manera de decir, bueno, si yo logré encontrar un elemento en forma correcta o no. Como lo hice con Swagger, pero yo lo puedo hacer, en vez de probar con Swagger, hacerlo con test unitario. ¿Qué es lo que es un test unitario? Básicamente, así están más o menos ustedes familiarizados con ese término. En la idea del test unitario, y acá tenemos, ¿no? Tenemos test unitario, test de integración y el test manual y el test automation. Son las cuatro posibilidades, los cuatro posibles tests que figuran en un proceso normal de desarrollo de un producto.
Test automation es lo mismo que hacer un test de integración, pero involucra un Selenium, con lo cual hay una simulación sobre el frontend de cómo ejecutar acciones para que vaya y vuelva de la base de datos, etcétera. El test manual es un mono, una persona, un colega que define los test cases y los ejecuta y los corre manualmente y si hay algún error lo detecta, lo levanta y ya va. Un test de integración es muy parecido a un test manual con la diferencia en que yo hago un test por código y la finalidad es hacer una prueba punta a punta, es decir, desde la llamada de un endpoint que pase por el servicio hasta el repositorio de la base de datos y vuelva, ¿sí? Pero siempre estoy ligándome con el origen de datos para obtener información. De todo eso, el test unitario hace todo lo contrario. Lo que la idea del test unitario de decir es aislar la mínima unidad testeable del código, ¿sí? Y ver qué produce. ¿Cuál es o qué es la mínima unidad testeable del código en cualquier método, en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos? Es un método. Entonces, por ejemplo, tomemos el FindMyID, ¿sí? Yo quiero testear que el FindMyID funcione correctamente. Que si yo le paso un ID, me devuelve un objeto, sin ir a la base de datos, ¿sí? Sin ir a la base de datos, ¿sí? Ahora bien, lo que yo tengo que analizar en esta línea o en un método, y esta es la mínima unidad testeable que yo quiero agarrar, es primero cómo lo aíslo o qué tengo que aislar. Bueno, lo que yo tengo que aislar es lo que está usando el servicio. Que usa el servicio el repositorio. Yo no puedo usar el repositorio para crear la base de datos. Tengo que poner algo en el medio. Primera cuestión. La segunda cuestión que tengo que analizar es cuántos caminos tiene ese método. ¿Cuántos caminos posibles creen que usted tiene ese método? A ver, ¿cuántos caminos creen ustedes posibles que tiene ese método? Vamos, vamos, vamos. Dos. Si la prueba es con éxito, no, básicamente. ¿Y cómo me doy cuenta que la prueba es con éxito? Que me vuelve un cliente. ¿Y cómo me doy cuenta que la prueba no es con éxito? ¿Qué dice el método si lo fue exitoso? ¿Qué va a disparar? Porque va a dar una excepción. Bueno, eso es lo que vamos a tener que trabajar nosotros ahora en el unit test, ¿sí? Eh, Eso precisamente es lo que se hace con el unit test. Es decir, con un método no necesariamente voy a tener un test unitario, sino que puedo tener múltiples test unitarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, fíjense que acá yo tengo una carpeta que ya de por sí ya viene como test. Antes que nada, quiero hacer una prueba. Quiero probar algo, porque la verdad es que no me gusta que me ganen estas boludeces. Quiero cargar un cliente que no va. No me lo creo. Quiero ver si con ese cambiacito que yo hice, ahí estás. No sé por qué, pero entonces yo ahora cuando hago el get, si yo le pongo el uno me debería venir bien. Ah,
Bueno, esto me dio un 404 no found. ¿Por qué? A ver, déjame ver una cosa, porque tengo el 2. Bueno, ahí funcionó. ¿Ven? Esto es lo que yo estoy probando en mano, lo que yo debería probar con el unit test. ¿Cómo funciona esto del unit test? Tenemos la carpetita de test que la creó en la Spring Initializer, aunque no quisiéramos. Con los unit tests, ¿sí? Lo que se usa normalmente es el JUnit, ¿sí? Que es la herramienta que está nativa en Java desde tiempos inmemorables, ¿sí? Que se usa para hacer lo que son los unit tests. La dependencia que nosotros usamos para hacer eso es Jupyter, que está acá, JUnit Jupyter, ¿sí? Que es la más usada por todo el mundo para hacer la parte de test unitarios. Eh, y después hay una segunda dependencia, ¿sí? Esto es con el proyecto Jupyter. Hay una segunda dependencia que es Mockito, ¿sí? Que esto es para hacer lo que se llaman mocks o son lo que se llama normalmente para ver las maquetas para aislar en realidad nuestros objetos a testear. Es decir, con Mockito lo que yo quiero hacer es aislarme de las dependencias, ¿sí? Es decir, eh, mi servicio, si ustedes se fijan, tiene dos dependencias inyectadas. Bueno, Mockito lo que hace es aislarme de esas dependencias, como poniéndome algo en el medio de que me prevenga a mí de ir y volver de la base de datos. ¿Qué cambié para que salga? Le puse esta cosa acá que el day class es un texto. Y con eso anduvo. ¿Cómo funciona esto de los unit tests? Bueno, fíjense, esto dice Spring Boot Test, como que esto es la, web, la forma de crear, digamos, la suite de test de Spring. Y si yo le pongo @test, significa que esto es un método que voy a testear, ¿sí? Que es mi unit test. Puedo hacerlo así o no puedo hacerlo así, pero bueno, esto indica que es un unit test. Con lo cual tenemos eso, ¿sí? Tenemos el primer decorador, @test. Por lo general, lo que se puede decir es que para hacer un test yo voy a tener precondiciones y postcondiciones, ¿sí? Es decir, yo voy a tener un before al test y un after al test, ¿sí? Before y after es antes de un test y después de un test en particular. Pero lo que normalmente se usa es algo que se llama before each y after each. ¿Qué significa eso? Es ejecutarme las precondiciones antes de cada test y que después de cada test esas condiciones se reseten, básicamente. Entonces, mi idea es que con estas tres cosas yo debería decorar métodos, ¿sí? Para poder trabajarlos o para definir que sean unit tests y que cada método me aísle la parte del código, me aísle el método que estoy testeando, me ejecute lo que necesito y traiga, ¿sí? Es el objetivo. Primera cuestión. Yo acá voy a agarrar y yo puedo poner mi paquete, services, también como está arriba, y yo puedo decir acá que mi clase se va a llamar Client Service Implementation Tests, ¿sí? Para decir que es un unit test, ¿sí? Ahora bien, ¿qué usa? Yo dije Client Service Implementation Test, con lo cual, ¿qué voy a estar probando? Voy a estar probando esta clase, ¿sí? Bárbaro. Si yo voy a probar esta clase, yo necesito tener eh,
una instancia a client service. Pero yo no voy a hacer implementaciones, no voy a instanciar en la implementación. Acá es donde entra a jugar o a tallar el por qué usamos las interfaces, ¿sí? El por qué usamos interfaces. Esto lo voy a sacar para que no me moleste los ojos, ¿sí? Cuando yo genero las interfaces o yo creo acá todo este lío de interfaces que tengo, que de repositorios y que los servicios y qué sé yo y qué sé cuánto, lo hago por dos razones. Una, para hacer la inyección de dependencia, como ustedes lo ven acá, ¿sí? Y la otra es para utilizarlo en los unit tests. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es acá tener un client repository, ¿sí? Mock, y yo le voy a poner mock porque voy a decir, no es el repositorio que yo quiero generar, sino que es la capa ahí en el medio, un mock, una maqueta, digamos, y el client company repository, ¿sí? Mock. No, client service no, client company repository, client company repository punto mock, ¿sí? ¿Por qué yo hago eso allí? Es de esta manera. Porque yo voy a aislar los métodos y para aislar los métodos tengo que no usar el repositorio como así, sino que me dé un repositorio como una maqueta que a mí me permita llamar a los métodos, pero que me activen como un switcher. Es decir, que cuando llame un método no vaya a la base de datos, sino que me traiga a mí algo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, estos son variables que tiene la clase de test. Esas variables yo las tengo que inicializar. Entonces, lo que se hace acá es hacer un método public void. Todos los métodos no unit test, todos los métodos van a ser eh, void. No van a tener ningún tipo de retorno. Entonces acá yo le puedo llamar setup, por ejemplo. Y todos los métodos no van a tener parámetros. Son void y sin parámetros. ¿Por qué? Porque el aspectado es el que va a determinar el comportamiento de ese método. Entonces yo acá voy a decir before each. Before each, es decir, antes de ejecutar cualquier arroba test, ¿sí? Lo que vos tenés que hacer es crear un nuevo servicio de implementación. Pero fíjense que estas dos variables no están inicializadas. Entonces, para hacer eso, yo le tengo que decir que voy a generar un mock. Y para generar el mock voy a usar mockito, ¿sí? Entonces yo uso la función estática mock. Este mock le voy a decir, créame un mock, una maqueta, import static method, eh, decirle client repository punto class, ¿sí? Traduzcamos esto un poco. Lo que le estoy diciendo es, esto va a ser un client repository, ¿sí? Pero, pero no va a ser la clase concreta que el container me va a crear, es decir, no va a ser la clase concreta de esta interfaz acá, sino que va a ser una clase especial, la cual me va a dar los métodos, ¿sí? Pero que no me permiten llegar a la base de datos. Lo mismo puede hacer con los servicios. Cuando yo esté haciendo el unit test de los controllers, yo voy a hacer el mock de las dependencias. ¿Para qué? Para aislar ese objeto de cualquier entrada y salida y yo manejarle como si fuese una caja negra. Yo generar las condiciones para que me lo devuelva. Sí, ahora lo hacemos. Entonces, lo otro que yo tengo que hacer acá es el client company, hacer el mock, y yo no voy a hacer esto. No, 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 no. Client, perdón, el company repository mock. Esto va a ser el mock de client company repository. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago el mock y para qué instancio una instancia del servicio? Porque ahora yo puedo decir void
Y acá voy a decir, por ejemplo, client service, find by ID, es decir, pongo qué clase, qué servicio, qué clase estoy testeando, qué método de la clase, find by ID y cuál es el resultado esperado. Successfully gets a client, sin pagar. ¿Sí? Entonces, con el nombre, yo sé lo que me representa ese unit test. Así como está, no es un unit test. Así como está, no. Con lo cual tengo que decirle acá test. ¿Sí? Y eso sí ya es un unit test. ¿Qué es lo que va a hacer este unit test? Es retornarme un ID. ¿Cómo se hace esto? Todos los unit tests se basan en la regla de la triple A. ¿Sí? Es decir, yo tengo una range, tengo un act y tengo un asserts. Assert es decir, el arrange lo que va a decir acá es, bueno, créame los objetos que yo quiero devolver con el find by ID. Es decir, voy a decir acá client, yo puedo decir acá un client to return, ¿sí? Y acá no importa nada de la parte de JPA y nada, esto lo manejamos como objetos tranquilos. Si ustedes se fijan, yo no tengo un constructor que a mí me permita, por ejemplo, eh, insertar un first name o un last name, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo lo podría hacer, o lo que yo podría hacer acá es, como el data me genera el constructor de todos los requeridos, yo puedo decir que estos atributos son final, a ver si me deja o no me deja, ¿sí? Pero no me va a dejar por el JPA, o bien yo genero el constructor que a mí me haga falta. Lo puedo generar con Lombok, ¿sí? O lo puedo generar con a mano normalmente. Por ejemplo, yo acá tengo un constructor, ¿sí? Que ya me inserta o me instancia las cosas. Entonces, yo puedo venir acá y decir en mi test, ¿sí? Que me genere un nuevo cliente y que pase el código uno, que pase Juan y que pase Pérez. Es decir, yo voy a dar siempre datos dummy, datos de prueba. ¿Sí? La idea mía es que de alguna manera yo le diga, hey, cuando yo ejecute el Find by ID del repository, devuélveme algo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos a eso? Bien, el client repository es un mock. Con lo cual yo tengo que decir al mock, che, cuando llamen a este método, vos me devolves lo esperado. ¿Qué es lo esperado? Es este objeto que yo acabo de crear. ¿Cómo se hace eso? Yo le digo, when, y vamos a importar el método estático, when